Muchachos, tenemos a Carlos Colmenares, nuestro corresponsal en Montevideo. Pati, no encuentro esta es. Acá ponemos a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Te saludo. Guilla Curero, Luis Carlos Calatrava y Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahí te escuchamos en la rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que vimos muy enfocado a Bocha Batista en sus respuestas, y que comparando con ruedas de prensa del pasado, vimos a un gran entrenador hablando muy bien y hablando de fútbol. Sí, correcto. Bueno, buenas tardes muchachos. Gracias por la invitación. Estamos ya a las afueras del Hotel Hilton, donde se está hospedando la selección. Incluso están por salir. Estamos aquí muy cerquita de la entrada. Están por salir, así que si quieren ahorita volteo las cámaras y vemos también cómo sale. Pero sí, la rueda de prensa se vio bastante autocrítico Fernando el Bocha Batista. Conversó parte de lo que había conversado en la rueda de prensa post encuentro contra Bolivia, de cosas que no le gustó, de errores a la hora de tener el balón, algo que, bueno, realmente no era tan usual en las antiguas ruedas de prensa como tú decías. Se vio bastante autocrítico, dijo que le preguntaron si o cuántos puntos aspiraba a tener de aquí a terminar la fecha de eliminatoria. Dijo que quería los 9 puntos, pero que lo más importante era el partido de mañana, obviamente buscar los 3 puntos, no como que no desaprovecharía o no se disgustaría por un empate ante Uruguay, obviamente entendiendo el historial, entendiendo la superioridad, obviamente de Uruguay que viene eh, atravesando un mal momento incluso, bastante peculiar. He estado en los taxis que he tomado, he estado preguntándole a los uruguayos cómo se prepara para el partido de mañana, si hay efervescencia para el partido de mañana. Incluso pasamos justo al frente del estadio Centenario, y de los 3 taxis que he tomado, los 3 me han dicho que no están de acuerdo cómo Bielsa está manejando la selección. Entonces, bueno, creo que a pesar de la superioridad de Uruguay históricamente, obviamente nombre por nombre, eh, Venezuela allí se enfrenta ante un Uruguay no tan fuerte como quizás en las últimas eliminatorias le hemos recibido. Pero en resumidas cuentas, la rueda de prensa estuvo bastante autocrítica por parte de Fernando El Bocha Batista. Muchachos, les cedo la palabra si quieren hacer una pregunta a Carlos. Empecemos con Cala. Sí, Carlos, justamente te quería preguntar de cómo veía el entorno uruguayo, el fanático uruguayo a selección nacional, pero la prensa se habla de un posible ultimátum de la Federación Uruguaya a Marcelo Bielsa de no conseguir una victoria el día de hoy. Digo, el día de mañana. Yo creo que no. Realmente yo llegué muy temprano. Hoy acá a Uruguay llegué hoy y no he podido conversar mucho con el fervor uruguayo como tal. Yo creo que mira, están saliendo los jugadores Dale, muestra. del Si quieres, hotel. ponlo en horizontal y Ok, voltea la cámara para a que ver, a veamos. ver, a ver, a ver. Aquí toma la trasera. Vamos a voltear, ya va, denme un segundo y listo. Aquí ya está saliendo parte del cuerpo técnico. No sé si esto le puedo dar zoom. No, pero yo creo que lo vemos bien. Si quieres te pones ahí, yo creo que ahí se ve mejor. Aquí sale Vicente Rosales, preparador de porteros de la selección. Ya salió parte del cuerpo técnico. Pero bueno, para responder mientras tanto la pregunta, creo que no, que Bielsa no es el ultimátum el partido de mañana. Creo que va a culminar lo que, como les decía muchachos, lo que he conversado con los 3 uruguayos que me he encontrado el día de hoy, no están a gusto con lo de la selección. Incluso se espera que parte del estadio se encuentre vacío, no se han vendido el, el total o la totalidad de entradas para el compromiso. Incluso por allí reportaba el periodista Gabriel Urdaneta que solamente eh, solamente una zona estaba agotada, que era la zona visitante, y el resto era aproximadamente el 40% de entradas vendidas. Así que no está satisfecho, no está contento el uruguayo con el presente de la albiceleste, de la celeste realmente. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Acá te saluda Eduardo Vidal.
Te quería preguntar un poco más sobre la sensación, más allá de la gran respuesta, las grandes respuestas que dio el Bocha Batista, pero estábamos comentando al inicio del podcast que se le veía a él mucho más tranquilo, un poco más confiado. Se transmitió eso desde la rueda de prensa. ¿Tú crees que eso puede llegar a incidir luego de la victoria ante Bolivia el día de hoy y luego para asumir el partido ante Uruguay? ¿Se le vio mucho más tranquilo el día de hoy con respecto a lo que se vio en la previa ante Bolivia? Sí, se escuchó y se notó incluso hablando fuera del cassette, dando quizás alguna respuesta fuera de lo protocolar. Por ejemplo, como cuando le preguntaron sobre cuántos puntos querían, de manera jocosa, chistosa, respondió que iba por los 9 puntos, obviamente entendiendo que los rivales que le toca enfrentar a Venezuela los próximos, a ver, aquí, los próximos compromisos más allá de Uruguay son superiores a Venezuela, pero desde que iba por los 9 puntos, creo que se nota un tanto tranquilo, relajado, obviamente le da soporte haber conseguido la victoria ante Perú y haber conseguido la victoria ante Bolivia, luego del compromiso ante Chile, que obviamente se vio la tensión y un año pasado bastante difícil para la selección, donde se vio que había tensión, obviamente ante los pocos resultados favorables, pero creo que sí se vio un poco más tranquilo como tal el Bocha el día de hoy. Aprovecho y le doy la bienvenida a Tal González, que llegó tarde, como siempre. Y Edgar, te doy la bienvenida para que converses con Carlos también y te unas al debate. No te escucho. No te escuchamos. Carlos, mientras Edgar soluciona el tema técnico con el micrófono, ahora sí, dale, Edgar. Ok, Ahora amarilla para el tema eléctrico. Así que nada, feliz tarde para todos. Qué gusto poder saludarlos como siempre. Muy feliz de volver y bueno, saludar a Carlos que está allá en Montevideo. Me sorprendió mucho el tema de las entradas, ¿no? O sea, el hecho de que más allá de que Uruguay esté peleando por sellar su boleto, su clasificación directa al Mundial, todavía no logra conectar con la gente y hay un disgusto importante con este proceso de Marcelo Bielsa, con las convocatorias. He leído mucho enojo con las convocatorias, con los manejos que se le ha dado al equipo y la forma que tiene la selección uruguaya de jugar. Porque, Carlos, yo creo que los uruguayos contratan a Bielsa para tratar de dar un golpe sobre la mesa, de mejorar, porque venían con muchas dudas y eso no ha sucedido. Y estamos hablando de que están a 3 puntos de distancia de Venezuela, que ocupa el 7º lugar, la zona de repechaje. Sí, totalmente. Mira, una de las respuestas de uno de los taxistas con el cual conversé acerca de este tema, me decía que primero no estaba satisfecho, como que al principio fue una esperanza para los uruguayos haber contado con Bielsa al mando de la selección, pero desde un principio fue bastante problemático. Se ha peleado con los periodistas, se ha peleado con los grandes referentes históricos de la selección, como Cavani, como Suárez, cosa que a posterior los mismos jugadores presentes, que Suárez y Cavani quizás ya o quizás no, ya no están con la selección, pero los que continúan dentro de las convocatorias no desmintieron nunca lo que Suárez en un momento comentó de lo que pasaba internamente con la selección. Entonces, hay muchos puntos, ¿no? Más allá del resultado, más allá de los últimos resultados de Uruguay, hay muchos puntos adicionales que acá en Uruguay no están a favor, que no consideran, por ejemplo, el maltrato hacia esas grandes leyendas como Luis Suárez, es como inaceptable. Luego, obviamente, de un éxito rotundo de muchos años del anterior entrenador, Tavares, donde todo era color de rosas. Uruguay era, obviamente, dentro de las 3 principales selecciones de Sudamérica. Hoy en día no aceptan de que Uruguay esté en el 6º lugar, que mañana Venezuela tenga la posibilidad de estar con la misma cantidad de puntos de conseguir una victoria en la tabla de clasificaciones. Eso no lo aceptan ellos. Obviamente para nosotros nuestra realidad es totalmente distinta, pero la vara es mucho más exigente del lado del fanático uruguayo. Entonces creo que, perdón, se me cansa el brazo.
Creo, creo que eso, se siente mucho eh, el disgusto del fanático como tal, uruguayo, o por lo menos los tres taxistas con el cual he conversado. Uy, Carlos, entiendo. rapidito por acá, hay una última hora con respecto a un jugador venezolano, lo están informando desde Brasil, acuerdo cerrado, Jefferson Soteldo, nuevo fichaje de Fluminense, del Flu. Ah, mira. Se pagará $5 millones por el 50% de los derechos económicos al Santos y firmará contrato hasta mediados del 2028. Esto es el Globo y además va a jugar el Mundial de Clubes, así que Soteldo se suma a la lista de los venezolanos que estarán en el Mundial que arranca el sábado, si no me equivoco. Correcto. Gracias, Edgar, por el comentario. Carlos, entiendo que en menos de una hora la Vinotinto entrena en el Centenario. No, acá, perdón, acaban de cambiar la sede, ya no va a haber el reconocimiento de cancha usual, va a haber otro estadio, el Luis Francini, va a ser el estadio donde... ¿Es la cancha de Nacional? No, es una cancha bien pequeña, la acabo de buscar. Juega el Defensor Sporting. Defensor Sporting. Ya, pero se mantiene para las 5 de la tarde. Sí, se mantiene para las 5 de la tarde. Incluso ya parte del cuerpo técnico se fue en un avance. Los jugadores todavía no han salido. Hay otra parte del cuerpo técnico que está aquí en el lobby del hotel. Lo vemos allí y ya la seguridad está en las puertas. Deben estar por salir los jugadores. A ver, me asomo por aquí. Mira, por aquí ya Fernando el Bocha Batista se ve. A ver cómo volteó la cámara, un segundo. Dale. Tranquilo que todo esto es producción en vivo. Todo esto lo sabe la gente ya la gente entiende. Y estamos en vivo a esta hora en vivo desde Montevideo, muy importante, llevándoles los detalles a absolutamente todos. A ver. Aquí parte del cuerpo técnico, aquí está en el lobby. Creo que es el profesor Parandela, ¿no? No me equivoco. Sí. Estaba por ahí. Sí. Allá al fondo, a ver, aquí es el Bocha Batista. Aquí está el Bocha Batista. A nosotros los medios nos enviaron a una zona a un lado del lobby, pero bueno, estamos acá muy cerca. Carlos, aún no hay ruidos de pasillo firme sobre el 11 de mañana. Se habla de que es muy probable que el cuerpo técnico cambie el esquema, volvamos al 4-2-3-1. ¿Qué se dice? ¿Qué has escuchado? ¿Qué comentan los colegas? Siempre hay informaciones por allí rondando. Sí, realmente se habló muy poco. Obviamente, a un día del compromiso, Batista no informó nada. En la rueda de prensa se le preguntó por la dupla Joseph Salomón, que fue usual en los últimos dos compromisos ante Perú y ante Bolivia. Dijo que sí, que se entienden bien, que son grandes referentes de la selección, que al tener a Salomón tienes que acoplar el juego y quizás adelantar líneas y acoplar el juego para que Salomón realmente funcione como 9 de área. Pero no explicó nada más. Se le preguntó por el estado de salud de Wilker Ángel, que se había tocado el compromiso ante Bolivia, dijo que estaba totalmente disponible, que todos los jugadores están a disposición para el día de mañana, pero un 11 como tal, no. Yo calculo realmente que no va a jugar con el doble 9 como jugó contra Bolivia y contra Perú. Me imagino yo que el planteamiento va a ser un poco más defensivo. Seguramente vuelve el Brujo, vuelve Yángel y quizás otros 5 que se sume allí al mediocampo, pero nada oficial realmente. Incluso, y disculpen que interrumpa, en el partido contra Bolivia, hablando sobre el tema de Wilker Ángel, en el cierre del primer tiempo, no sé si lo mostró la televisión internacional, la transmisión, pero en la cancha vimos cómo Cristian Macún se para a calentar en los últimos 10-15 minutos del primer tiempo. Y lo que hablábamos entre los colegas allí en la parte de prensa es que pensábamos que era Miguel Navarro el que estaba tocado y no Wilker Ángel. Luego en la rueda de prensa post partido el Bocha aclara ese tema. Ahora te digo, la dupla Salomón-Joseph no ha perdido hasta ahora cuando han jugado juntos en estas eliminatorias. Es un tema muy, muy, muy importante y qué bueno que se lo hayan preguntado porque yo creo que se han acoplado
muy bien, y Joseph ha hecho un aporte importante, más o menos, al tema del juego de la selección. Yo incluso manejo lo del regreso al 4-2-3-1 desde la noche del viernes, pero esperemos a que surjan más informaciones. Cal. Sí, no, hablando de las visitas, el entorno venezolano siempre ha estado un poco incómodo con los 11. Siempre juega de visita, ha jugado siempre con el 9. Ver a esta selección venezolana con doble punta de visitante creo que es arriesgado, pero yo apostaría por un tribote, no sé qué opinan ustedes, muchachos, que ingrese ya Ángel Herrera, el Brujo Martínez, y Telosco Segovia en esa posición no estuvo para nada mal contra Bolivia. Puedes tener esos tres en el medio campo. Un gran partido. Por ahí. ¿Qué piensas, Carlos? Sí, creo que Telasco jugó un rol muy importante. Creo que es una pieza que no tenemos repetida. Telasco es un jugador distinto que se desmarcaba muy bien. A mí me impresionó porque creo que una de las grandes fallas a lo largo de la eliminatoria, históricamente para Venezuela, es jugar sin balón, como el movimiento de los jugadores sin balón. Telasco se sabía mover, quizás allí pesa un poquito, obviamente es un jugador distinto, pero pesa un poquito haber sido quizás alumno de Busquets, que juega justamente esa posición, pero nada, creo que Telasco cumple un rol bastante importante, más de 8 posiblemente si vuelve el doble 5 con Yangel y el Brujo Martínez. Telasco jugaría más, es un rol de salir a jugar limpiamente, de colaborar defensivo, pero aportar ofensivamente y quizás no darle tanto el ida y vuelta que tuvo el Brujo Martínez ante Bolivia, obviamente entendiendo también la realidad del compromiso. Qué maravilla el Brujo Martínez contra Bolivia. No lo dije post partido, pero emociona ver al Brujo verlo en cancha. En vivo directo. Es impresionante lo que corre, el despliegue que tiene y además la ovación que recibió. Cuando sale fue el primero que salió a hacer el reconocimiento previo de la cancha. La gente se volvió loca y luego cuando sale, bueno, ahí recibe otra nueva ovación por parte del aficionado que estaba en el estadio. Se ha convertido en un pilar y en una bandera de la afición venezolana, básicamente. Es que incluso en la declaración que dio el Bocha en la rueda de prensa, él da a entender de que los jugadores que tiene Venezuela de cierta manera obligan al equipo a jugar de esta manera combativa. Lo dijo con Salomón Rondón, que muchas veces Salomón Rondón como 9 obliga al equipo a saltear líneas. Creo que este equipo se representa mucho en el Brujo Martínez, porque es básicamente ese todoterreno que cumple muchas funciones al mismo tiempo para el equipo, para que el equipo no se termine desequilibrando. Pero yo le quiero preguntar a Carlos, ¿cómo ve la situación de Eduard Bello? ¿Tú consideras que luego de la actuación que tuvo Eduard Bello ante Bolivia, que ha venido teniendo en los últimos meses con la selección, tú lo ves como titular en Montevideo ante Uruguay? No, realmente no. Te interrumpo porque ahora sí ya está saliendo los jugadores. Ahí voy a voltear la cámara rápidamente. Y vemos a los jugadores, y el Tesarín, Ramos, Yangel, Macún. Aquí parte de algunos fanáticos venezolanos que vinieron. Bueno, salió unos 6 jugadores. Vienen de a poquito porque hay 2 ascensores nada más. Bueno, las imágenes de los futbolistas de la selección venezolana saliendo del hotel de concentración en camino a entrenar. 5 de la tarde será el entrenamiento de Venezuela previo al compromiso de mañana. Tenemos a Carlos Colmenares desde el hotel de la selección allá en Montevideo haciendo un gran trabajo. Le extiendo mis felicitaciones a Carlos, que tiene, no sé, un par de días trabajando con nosotros en Hispanic Sports Media, y qué manera de debutar, cubriendo a la selección nacional en Uruguay, y esperemos que en Argentina, Carlos. Sí, ojalá podamos estar allí presente también, y ojalá mejore
en mejor posición. Mira, está saliendo Soteldo con una corneta de todo volumen. Maquilla, DJ. Sí. sobre una rumba carga Soteldo allí. Pero Aresi, Eduardo Bello, que justamente me preguntaban por él, David Martínez. Ya pasa el segundo grupo. En un minuto seguro llega el otro lote. Faltan quizás los de mayores jerarquías. Claro. Salomón Rondón, Tomás Rincón. Allí vemos otra parte del grupo. La vieja guardia. La vieja guardia de último. Mira, aquí viene Alain Baroja, Juan Pienor, Miguel Ángel, Brujo Martínez, El brujo. Causa Febres, Salomón Rondón junto a Joseph, tomando mate. El grupo es una sensación. Fue el de mayor ovación, el Brujo Martínez. Sí. Es que conmueve el empeño que le mete el brujo. Es muy Caribe el Brujo Martínez. Aquí viene Tomás Rincón. Está el capitán. Y creo que así ya estaría todo el grupo. Carlos, y tú tienes que pegarte atrás de ese bus, ¿no? Tú vas al entrenamiento. Sí, nos vamos corriendo allá atrás del autobús. En una moto, Carlos, en vivo el traslado. En un mototaxi. Bueno, Carlos, si quieres vuelve a mostrarte para que te despidamos y para que sigas haciendo tu trabajo para la multiplataforma de Hispanic Sports Media. Recuerden que HSM es todo. Es HSM-Deportes en Instagram, HSM Deportes en TikTok y en X. Y acá estamos en el canal de YouTube de Hispanic Sports Media con Football Session. Carlos, bueno, tus sensaciones, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cuáles son qué se percibe en el ambiente? Porque vimos un gran recibimiento cuando llegó la selección al aeropuerto, vemos gente allí en el hotel, ya habló el Bocha. ¿Cuáles son tus sensaciones a poco más de 24 horas para el compromiso? Sí, se siente un grupo tranquilo, un grupo relajado. Lo veíamos en las declaraciones del Bocha Batista, veíamos cómo salían los jugadores con música, tomando mate, bastante tranquilo. Así que creo que se respira un ambiente bastante tranquilo, aprovechando quizás las últimas dos buenas actuaciones donde se sacó resultados favorables y quizás el mal momento que vive Uruguay pudiese ser favorable para Venezuela. Se ve tranquilo el grupo. Por aquí me asustaron, pero nada, se ve tranquilo. Ahora vamos a el entrenamiento, seguramente por aquí les mandamos videos y van a estar viendo por las redes sociales de HSM Sports. Carlos, muchas gracias por estar acá con nosotros y bueno, a seguir trabajando. Esperemos que puedas acompañarnos mañana en el postpartido. Sí, seguro que sí, avísenme y ahí vamos a estar. Ojalá tengamos Wi-Fi o por lo menos buena conexión. Ojalá. Gracias, Carlos. Un abrazo, muchachos. Carlos Colmenares desde el hotel de concentración de la selección venezolana en Montevideo. Vamos con